Retomamos el tema de las funciones. Entonces vamos a recordar que para las funciones es necesario determinar cuáles son los ceros, determinar el dominio y también determinar el rango. Los ceros. Los ceros no se olviden que son los puntos de corte de la gráfica con el eje X. El dominio son los valores de X. ¿Cuáles valores de X? Donde está definida la función. Y el rango son los valores de Y. ¿Pero cuáles valores de Y? Aquellos que están relacionados con los de X. Es decir, que son imágenes. Requisitos para este tema. Necesitamos las operaciones básicas. Para poder hacer el proceso de la tabulación, para poder graficar, es decir, ubicar esos puntos que resulta de la tabulación en el plano cartesiano. También necesitamos saber factorizar. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a encontrar los ceros, el dominio y el rango de una función cuadrática. No nos vamos a olvidar de hacer la gráfica. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la función cuadrática. Y igual a x a la 2 menos 2x menos 3. Igualamos la función a 0. Es decir, que hacemos y igual a 0. Y nos queda x a la 2 menos 2x menos 3 igual a 0. Fíjese que esta expresión de la función cuadrática es un trinomio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el siguiente paso? Este trinomio tenemos que factorizarlo. ¿Cómo factorizamos un trinomio de esta forma? Entonces, formamos dos factores. El primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término del trinomio, es decir, la raíz cuadrada de x a la 2, x. Entonces, x por aquí y x por acá, como primer término de cada factor. ¿Cómo encontramos los segundos términos? Entonces, miramos acá el término independiente y el coeficiente de x. O vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 3. Y esos mismos números sumados o restados tienen que darme menos 2. Entonces, ¿cuáles son esos números? El menos 3 y el 1. Verifiquemos. La multiplicación tiene que darme menos 33. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. Estos mismos números sumados o restados tienen que darme menos 2. Entonces, menos 3 más 1 nos da menos 2. Una vez factorizado, cada uno de estos factores lo igualamos a 0. Entonces, x menos 3 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Posteriormente, de cada factor igualado a 0 despejamos la x. Entonces esta x está con el menos 3, ese menos 3 lo pasamos al lado derecho, hace la operación contraria, en este caso a sumar, y nos queda x igual a 3. De otro factor tenemos x más 1 igual a 0. Este 1 lo pasamos al lado derecho, hace la operación contraria, que en este caso sería el resto, y nos queda x igual a menos 1. ¿Qué significan estos dos valores? Que la gráfica de esta función va a interceptar al eje X exactamente en el 3 y en el menos 1. Entonces vamos a graficarla. En la tabulación debemos incluir los ceros de esa función. X igual a 3 y x igual a menos 1. Entonces, como son los ceros de la función, directamente podemos decir que si x vale menos 1, y vale 0. Y si x vale 3, y vale 0. Aquí tenemos los dos ceros, por eso se llaman ceros de la función, porque y valen 0. Recuerde que es una función cuadrática, entonces la gráfica será una parábola, y como el coeficiente de x a la 2 es positivo, esa parábola abrirá hacia arriba. Entonces, como tenemos los ceros de la función, en medio de estos dos puntos se encontrará el valor de x componente del vértice de esa función, ¿sí? Y ese valor está justo en x igual a 1. Entonces, si reemplazamos esta x por el 1 acá en nuestra función, es decir, hacemos el proceso de la tabulación, nos va a generar un valor de y que es igual a menos 4. Entonces, en este punto 1 menos 4 va a estar ubicado el vértice de la función. Con este vértice y estos ceros de la función tendríamos tres puntos claves para poder hacer nuestra gráfica. ¿Dónde intercepta la gráfica al eje X? En x igual a menos 1, aquí está, y en x igual a 3. Y aquí están los puntos ubicados. ¿Cuál es el vértice de esa parábola? 1 menos 4. Este vértice y las dos raíces son suficientes para trazar nuestra parábola. Lo que les había dicho antes, miren, entre las dos raíces o los dos ceros
en medio de esos dos se encuentra el valor de x del vértice. Entonces el valor medio sería x igual a 1. Este x igual a 1 lo reemplazamos en la función y nos genera un y igual a menos 4. Entonces trazamos nuestra gráfica hacia los dos lados y podemos determinar que la parábola se abre hacia arriba. Ahora tenemos que analizar para poder determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. Entonces, el dominio son los valores de x. ¿Pero cuáles valores de x? Los valores de x donde está definida la función. Y el rango tiene que ver con los valores de y. ¿Pero cuáles valores de y? Aquellos valores de y que están relacionados con los de x, es decir, aquellos valores de y que son imágenes. Si aquí le damos cualquier valor, positivo o negativo, al hacer el reemplazo aquí en x en la función nos va a generar un valor de y. Entonces, el dominio son esos valores de x. Como son todos los reales, determinamos que el dominio está formado por el conjunto de los números reales. Para el rango, analicemos la gráfica. Miremos el eje Y. Entonces, analizando los valores del eje Y, a partir de qué valor hay gráfica. Entonces, mire aquí en Y igual a menos 4. Si hacemos una proyección horizontal, ese Y igual a menos 4 se intersecta con el vértice de la parábola. ¿Sí? Significa que este Y igual a menos 4 está relacionado con un valor de x, al menos, ¿cierto? Si tomamos este valor de menos 3 en Y, hacemos la proyección, entonces se intersecta con este punto de la gráfica y con ese otro punto. O sea que este valor de Y sí está relacionado con los valores de x. Tomemos este menos 1 y hacemos la proyección, se corta por este lado, está relacionado con valor de x, y hacia el otro lado también está relacionado con otro valor de x. Así, los más valores hacia arriba. Pero si tomamos un valor, por ejemplo el menos 5, aquí no está, pero si tomamos aquí un menos 5 queda acá. Hacemos la proyección horizontal y nos damos cuenta que no intersecta la gráfica. O sea, ese valor de menos 5 no está relacionado con ningún valor de x en nuestra función. Entonces, hacia abajo ningún otro valor está relacionado con x. Entonces, ¿qué valores de y están relacionados con los de x? Entonces, a partir del menos 4 en adelante. Entonces, ese es nuestro rango. Los números que están en el intervalo a partir de menos 4 hasta el infinito. Entonces, rango igual a, ese menos 4 está incluido, y por eso está con corchete, hasta el infinito, con paréntesis. Entonces, aquí tenemos el intervalo que nos representa el rango de nuestra función. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a encontrar los ceros, el dominio y el rango. Obviamente vamos a graficar, pero ahora vamos a tomar como ejemplo una función cúbica. Aquí tenemos nuestra función cúbica, y igual a 2x a la 3 menos 8x. Primero vamos a encontrar los ceros. Entonces, el primer paso es igualar la función a 0. Nos quedaría 2x a la 3 menos 8x igual a 0. Siguiente paso es factorizar esta expresión resultante. Pues como aquí tenemos un binomio, ¿sí? Y ese binomio está restando, entonces hay dos posibilidades de factorizar, sea por diferencia de cuadrados o por factor común. Entonces descartamos la diferencia de cuadrados porque a pesar de ser una resta, aquí tenemos una x a la 3, es decir, no tenemos un cuadrado perfecto. Optamos por factor común. ¿Qué tienen de común esos dos términos? Tienen de común el 2x. ¿Factor de qué? Pues si el 2x ya lo tenemos aquí, ¿qué queda del 2x a la 3? Entonces, esto ya está. De estas x a la 3, una sacamos como factor común y quedarían simplemente x a la 2. Del primer término. Del segundo término, menos menos. Entonces, de este 8, el 2 ya está acá como factor común, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? El 4. Entonces, aquí tendríamos factorizado aplicando factor común. Verifiquemos, 2x por x a la 2 sería 2 por 1, 2, y x por x a la 2 daría x a la 3. Más por menos, menos,
2x por 4, la parte numérica, 2 por 4, 8, y pasamos la x. Continuando, pues nos damos cuenta que en este segundo factor tenemos un binomio y resulta que en este binomio sus términos son cuadrados perfectos. Factorizamos este factor como una diferencia de cuadrados. Pasamos a este primer factor que tenemos aquí, 2x, y ¿cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Pues fácil, se arman dos factores. Aquí están los dos factores. En un factor la suma y en el otro la resta. ¿De qué? De las raíces cuadradas de esos dos términos. La raíz cuadrada de x a la 2, x, la colocamos como primer término en cada factor, y la raíz cuadrada de 4, 2, lo colocamos como segundo término de cada factor. Así se factoriza una diferencia de cuadrados. Dos factores, en el uno la suma y en el otro la resta de las raíces cuadradas de esos dos términos. Ahora ya tenemos completamente factorizada la expresión. Siguiente paso. Cada factor lo igualamos a 0. Es decir, 2x igual a 0, x más 2 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Para posteriormente despejar la x. Entonces, despejemos la x de este primer factor. ¿Con quién está? Con el 2. Ese 2 pasaría al otro lado, es decir, al derecho, a dividir ¿a quién? Al 0. Entonces nos quedaría 0 entre 2. Y 0 entre 2 nos da 0. En el segundo factor, despejemos la x. ¿Con quién está? Con este 2. Ese 2 está sumando, pasaría a hacer la operación contraria y nos quedaría x igual a menos 2. Y del tercer factor también despejamos la x y nos queda x igual a 2. Aquí entonces tenemos tres valores de x igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 2. ¿Qué son estos valores? Pues son los ceros de la función. ¿Qué significan? Que en estos valores la gráfica de esta función intercepta al eje x. Para la gráfica tenemos que tabular. ¿Sí? En la tabulación pues consiste en darle valores a x para encontrar los de y, pero en esta tabulación vamos a incluir los ceros de esa función. Entonces, ¿cuáles son los ceros de la función? Menos 2, está el 0 y está el 2. Como son los ceros de la función, directamente podemos decir que para x igual a 0, y vale 0. Para x igual a menos 2, y vale 0. Y para x igual a 2, y también vale 0. Ahora, esos puntos no son suficientes para la gráfica, por lo tanto debemos dar valores a x en medio de estos dos ceros y en medio de estos otros dos ceros. Al igual que debemos dar valores a x hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Entre estos dos ceros pues tenemos un entero que es el menos 1. Entonces, reemplazando este menos 1 en la función y haciendo operaciones, nos resulta que y es igual a 6. Entre estos dos ceros tenemos un valor entero que es el 1. Al reemplazarlo aquí en la función y haciendo operaciones, nos resulta que y es igual a menos 6 hacia los lados. Cuando x vale menos 3, hacemos operaciones reemplazando la x por menos 3 aquí en la función y resulta que y vale menos 30. De igual manera, si reemplazamos la x por el 3, y nos va a dar un valor de 30. Aquí tenemos algunos puntos para ubicarlos en el plano cartesiano y así poder obtener nuestra gráfica. Para la gráfica entonces vamos a iniciar ubicando los ceros primero de la función, es decir, los puntos donde la gráfica intercepta al eje x. Entonces, ¿cuáles serán esos puntos? Para x igual a menos 2, para x igual a 0 y para x igual a 2. Aquí están en la tabla con rojo. Lo que les decía, para saber hacia dónde se dirige esa gráfica, debemos dar puntos entre estos dos ceros para saber hacia dónde coge la gráfica. Entonces, si x vale menos 1, y vale 6. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que esta gráfica va hacia este lado. Entre estas dos raíces también debemos dar valores. Entonces aquí hay un punto medio, un valor medio que es el 1. Entonces, cuando x vale 1, y vale menos 6. Lo ubicamos y ahí nos podemos dar cuenta que el comportamiento de la gráfica es este, en este caso. Hacia los lados. Entonces si x vale menos 3 y vale menos 30, significa que esta gráfica viene de acá abajo. Entonces, como la escala no me permite ubicar ese punto, pues la lógica me dice que tengo que ser
una prolongación hacia esta parte. Y si tomamos un valor de x igual a 3, el valor de y es igual a 30. Escala no me permite, pues de lógica sabemos que esta gráfica se prolonga hacia el lado de R. Y aquí hemos obtenido la gráfica de nuestra función y igual a 2x a la 3 menos 8x. La gráfica característica de una función cúbica. Vamos a analizar ahora el rango de la función y el dominio. Entonces, iniciemos por el dominio. El dominio, no se olviden que son los valores de x. Los valores de x donde la función está definida. Y el rango, los valores de y. Pero ¿cuáles valores de y? Los que están relacionados con los de x. Para el caso de la función cúbica, tenemos que tanto el dominio como el rango está formado por todos los números reales. Entonces, aquí está dominio, todos los reales, y el rango también todos los reales. Analicemos. Se le puede dar a x cualquier valor, sea negativo, sea positivo, y siempre, mire que si lo reemplaza aquí en esta función, siempre le va a dar un valor de y y no hay ningún problema. Entonces, el dominio son todos los reales. De igual manera, como siempre voy a obtener un valor de y, mire aquí la gráfica también nos podemos ayudar. Miremos el eje y. Tomemos este valor de menos 8. ¿Cómo analizamos si este menos 8 está relacionado con un valor de y? De x, perdón. Entonces simplemente hacemos una proyección horizontal y se intersecta aquí con la gráfica. Si se intercepta con la gráfica significa que está relacionado con un valor de x. Esta gráfica no termina aquí, esta gráfica continúa. Si tomáramos el menos 100, entonces hacemos la proyección horizontal y ese valor se va a interceptar con la gráfica, por lo tanto significaría también que está relacionado con un valor de x. Hacia este lado, mire, tomemos este 6 en y, hacemos la proyección horizontal y vemos que se intersecta con la gráfica incluso en más puntos. Tomemos el 8, hacemos la proyección horizontal y se intersecta con la gráfica, significa que está relacionado con un valor de x. Si tomamos el 10, de igual manera, si tomamos otro número, nuestra gráfica no termina aquí, sino que es infinita, entonces podemos determinar que el rango está formado también por todos los números reales. Hagamos un tercer ejemplo. Vamos a encontrar los ceros, el dominio y el rango, pero ahora de una función racional. Nuestra función racional es y igual a 3 sobre x a la 2 menos 9. Entonces aquí vamos a cambiar un poquito el proceso en cuanto a que ya no vamos a igualar a 0 toda la función. Solamente vamos a igualar a 0 el denominador, es decir, x a la 2 menos 9. Lo que queremos aquí determinar es dónde la función no está definida. Y si este denominador se hace 0, ahí no estaría definida la función. Entonces vamos a encontrar esos valores. Tomamos el denominador x a la 2 menos 9 y lo igualamos a 0. El proceso se repite. Una vez igualado a 0, factorizamos. Entonces aquí tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza? Mire, dos factores. En el uno la suma y en el otro la resta de las raíces cuadradas de esos dos términos. Raíz cuadrada de x a la 2 es x, entonces va como primer término cada factor. Y la raíz cuadrada de 9, 3. 3 por aquí y 3 por acá. Mire qué sencillo, ya tenemos factorizada esta diferencia de cuadrados que hace parte del denominador de esta función racional. Cada factor lo igualamos a 0. Entonces, x más 3 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Y despejamos la x. X igual a menos 3 y x igual a 3. Entonces, ¿qué significan estos dos valores? X igual a menos 3 y x igual a 3. Pues significa que en estos dos valores la función no está definida. Mire, reemplace aquí x por menos 3. Menos 3 a la 2 da 9. 9 menos 9 es 0. Y 3 dividido entre 0 es igual a infinito. Es una indeterminación. ¿Sí? Si reemplazamos el valor de x igual a 3 acá, en la x de la función, del denominador,
nos quedaría de la siguiente manera: x que vale 3 a la 2 daría 9, menos 9 es 0. Entonces nos quedaría 3 sobre 0 nuevamente, y 3 sobre 0 es infinito. Eso es una indeterminación. Entonces, por estos dos valores que acabamos de encontrar, x igual a menos 3 y x igual a 3, vamos a trazar las asíntotas, porque por esos valores la función no está definida. Para la gráfica no se olviden que debemos hacer la tabulación. En la tabulación vamos a incluir estos dos valores, que son el menos 3 y el 3. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Que cuando x vale menos 3, aquí nos queda 3 sobre 0 y eso es indefinido. Ese indefinido o esa indeterminación lo escribimos con este símbolo de infinito. De igual manera para el 3, ¿no? Ahí nos da una indeterminación o un indefinido. Lo escribimos con el símbolo de infinito. ¿Qué significa entonces estos dos valores? Que por el menos 3 y el 3, como hay una indeterminación, por ahí vamos a trazar las asíntotas verticales. Bueno, para tener una gráfica mejor aproximada, entonces, y para la elaboración de la tabla, debemos dar valores a x entre estos dos valores que hemos encontrado, entre este menos 3 y este 3. Entonces podemos coger cualquiera. Yo aquí he seleccionado el 0, el menos 2 y el 2. Debemos coger también valores al lado y lado de estas asíntotas. Y aquí entonces con estos valores vamos a obtener la gráfica en medio de las asíntotas. Al lado izquierdo de las asíntotas, entonces para saber cómo se comporta esa gráfica, también debemos dar unos valores. Y aquí he seleccionado el menos 4, el menos 5 y el menos 6. Y hacia la derecha de la otra asíntota, también debemos dar otros valores a x para saber cómo se comporta la gráfica. Aquí he seleccionado el 4, el 5 y el 6. Entonces complementamos nuestra tabla. ¿Qué hacemos? Pues tomamos el valor de x, por ejemplo, menos 6, lo reemplazamos en la función, le llevamos al cuadrado, hacemos la resta en el denominador y luego hacemos la división, ¿sí? El resultado de y en este caso nos da 0,11. Continuamos el proceso cambiando los valores de x, haciendo operaciones y encontrando los valores de y. Aquí tenemos de manera resumida esos datos. Esos datos los vamos a ubicar en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, primero vamos a trazar las asíntotas. Habíamos dicho, mire, que en estos valores, en menos 3 y en 3, la función no está definida, por lo tanto, por ahí se trazan las dos asíntotas. Tomamos el menos 3, asíntota vertical, miren, está punteada con rojo, y en el 3. Entonces, para poder hacer la gráfica, recuerden que habíamos dicho que hay que darle valores en medio de esas dos asíntotas, es decir, para ver cómo es el comportamiento de la gráfica entre esas dos rectas. También debemos tomar valores a la izquierda de esta asíntota para ver cómo se comporta la gráfica. Y también debemos dar valores a la derecha de esta asíntota para ver cuál es el comportamiento de esa gráfica. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algunos puntos. Mire, cuando x vale 0, reemplazan aquí en la función, hacen operaciones y el valor de y nos da menos 1/3, este punto. Cuando x vale menos 2, y vale menos 0,6. O sea, cuando x vale menos 2, y vale menos 0,6, aquí nos queda el punto. Cuando x vale 2, y vale menos 0,6, también nos queda el puntico aquí. Entonces tendríamos estos tres punticos y con esos tres trazaríamos la gráfica. Debemos analizar hacia dónde se dirige la gráfica. Entonces mire que si ubicamos esos tres, si unimos los tres punticos, nos da esta curvita. Entonces lógicamente debemos analizar que la curva continúa, pero como ahí hay una asíntota, entonces esa curva se va acercando hacia la asíntota, más no la toca, no se intersecta. Hacia el otro lado de la misma manera. La gráfica, esta curvita se va acercando cada vez más hasta a esta asíntota, pero nunca la va a tocar. En este lado izquierdo, si x vale menos 4, y vale 0,43.
está el puntico. Si x vale menos 5, llévale 0,19, perdón. Si x vale menos 6, llévale 0,11. Entonces tendríamos estos punticos. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de esta curva? Miren, unimos los puntos y hacia este lado, miren, la curva es ascendente, se va acercando cada vez más hacia la asíntota, pero nunca la va a tocar. Hacia este otro lado, uniendo los punticos, el comportamiento de la curva es, mire, se va acercando hacia el eje X, pero nunca lo va a tocar. En el lado derecho, cuando x vale 4, llévale 0,43, queda el puntico. Cuando x vale 5, llévale 0,19. Y cuando x vale 6, vale 0,11. Entonces, aquí están los tres punticos. La lógica me dice que esta gráfica continúa hacia este lado, pero se va acercando cada vez más hacia la asíntota, pero nunca la toca. Y hacia ese otro lado se va acercando cada vez más hacia el eje X, pero nunca lo va a interceptar. Bueno, una vez tengamos la gráfica, tenemos que analizar el dominio y el rango. Entonces, el dominio son los valores de X donde la función está definida. Y aquí en este análisis hemos determinado que la función no está definida en el menos 3 y en el 3. En todos los otros números reales está definido. Entonces, el dominio está formado por todos los números reales menos el menos 3 y el 3. ¿Sí? La explicación está aquí porque gráficamente ahí tenemos las asíntotas. ¿Sí? Esos dos valores los quitamos del dominio y lo hacemos mediante estas dos llaves. El rango son todos los valores de y, pero que están relacionados con los de x. Entonces, gráficamente, miren, analicemos la parte de y positivo. Entonces, este valor de y positivo, si hacemos la proyección horizontal, nos damos cuenta que intercepta este lado de la gráfica. Significa que tiene relación con y. Hacia el otro lado también intercepta, o sea, está relacionado con los valores de x. Tomemos el 1. Igualmente intercepta la gráfica en los dos lados. Está relacionado con valores de x. Igual sucede con estos otros valores hacia el infinito positivo de y, que se van a relacionar con dos valores de x porque se interceptan con estas curvas. Ahora analicemos el lado negativo de y. A ver, el 0, aquí este 0, si usted lo proyecta, coincide con el eje x, pero ese valor de 0 no va a tener relación con ningún valor de x, porque recuerde que aquí esta gráfica se acerca, más no intercepta el eje x. O sea, este 0 no hace parte del rango. Pero si tomamos un valor, por ejemplo el 0,1, 0,1 más o menos por aquí, hacemos la proyección horizontal, tampoco se encuentra con la gráfica. Cuando x vale 0, aquí hay un puntito, miren este puntito clave. Cuando x vale 0, y vale menos un tercio. Entonces, para y un tercio, sí hay relación con el valor de x, exactamente el 0. Pero los valores de y, que no están relacionados con los de x, están aquí en este intervalo. Es decir, desde menos un tercio hasta 0. ¿Sí? Si hacemos la proyección horizontal, nos damos cuenta que esos valores no van a interceptar con la gráfica, ni para un lado ni para el otro. De menos un tercio, está ubicado aquí, hacia abajo, hacia el infinito negativo, ya esos valores sí van a estar relacionados con los valores de x, ya que si hacemos la proyección horizontal se interceptan con la gráfica. Entonces, conclusión. El rango son todos los valores reales menos este intervalo. O sea, este intervalo va desde menos un tercio hasta el 0. Entonces, para escribir el rango tenemos que el rango es igual a los reales menos el intervalo que va de menos un tercio a 0.